El día de hoy quiero hablar de 3 cosas que he visto que son muy criticadas dentro de la comunidad de One Piece por diferentes motivos, pero que a mí por lo menos me encantan con sus defectos y todo. Y por lo tanto, me parece que estos conceptos o elementos o lo que sean, a veces sí son criticados de forma excesiva. Antes de comenzar, aparte de aclarar que hoy no hablaré de cosas del manga y su actualidad, como siempre, te hago recuerdo de que tenemos Discord del canal y que el link está en la descripción, y también te recuerdo que la función de miembros está habilitada en caso de que quieras ayudarme de forma directa. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos entonces con el video. El primer concepto o elemento del que vamos a conversar el día de hoy es el G5. Sí, la burla del mundo del manga y del anime, a mí por lo menos me gusta muchísimo. Y a ver, vamos por partes, porque primero, estoy de acuerdo con que la gente se burle del G5. Pues la verdad es que me gustaría que esto no pasara, porque como digo, es algo que me gusta, pero entiendo el porqué. O sea, al final siempre por culpa de unos pocos o por culpa de unos tipos muy ruidosos y molestos pagamos todos. Y entonces no queda de otra que aceptar que el G5 seguramente será la burla de este mundillo hasta el final de los tiempos y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Y por culpa de esta gente, claro, medio que lo acepto y lo entiendo y no me voy a molestar porque la gente se burle del G5, ¿no? Es algo que no se puede evitar. Fin. Así que digamos que estoy un poco a favor de las burlas que recibe este power-up, pero dejando esto de lado y también dejando claro que aunque no me gustan estas burlas, pues medio que las entiendo, a mí a pesar de todo me gusta mucho el concepto del G5 y esto ha sido así desde que este power-up hizo su estreno por allá por el año 2022. Y yo recuerdo que cuando salió el capítulo 1044, si mal no recuerdo, que fue cuando Luffy revivió en definitiva y nos enteramos de que la fruta de Luffy había cambiado a una tipo Zoan, pues aunque tengo mis dudas y mis cuestionamientos respecto a este tema, pues cuando vimos a Luffy pelear con Kaido y cuando vimos que ahora el poder de Luffy cuando usa el G5 es la Toon Force, como se dice, a mí me encantó. Me fascinó y creo que fue la mejor decisión que pudo tomar Oda en toda su carrera. Y a pesar de que yo también tengo ciertos problemas con el G5, como por ejemplo su estreno, por así decirlo, la excusa de que apareciera tan tarde, también que sirviera como una excusa para que Luffy reviviera de forma muy conveniente. Y también, a pesar de que tengo ciertos problemas con Nika, porque es algo que se metió muy tarde a la historia, a mí lo que tiene que ver con el funcionamiento y con el significado del G5 me fascina. Creo que quedó bastante claro. Y aunque sé que hay gente que odia al G5 por completo y no les gusta nada de nada y no les gusta que le quite seriedad, por así decirlo, a la serie y a las peleas, y aunque sienten que le hizo muy mal al final de la pelea de Luffy contra Kaido y bla bla bla, yo creo que esta gente exagera demasiado y no puedo estar para nada de acuerdo con estas afirmaciones. Esto es lo de siempre, ¿no? Si quieres que Luffy se haga el edgy al final, si quieres que tenga una transformación oscura y que haga todo súper tenebroso, bueno, eso no pasa en One Piece y eso lo encontrarás en otros mangas shonen, ¿no? Esto es One Piece y por este motivo yo creo que el hecho de que Luffy se convierta en una caricatura gracias al G5 y a los poderes de Nika es un acierto total. ¿Y por qué? Pues porque esa es la esencia de One Piece. Desde siempre uno de los principales apartados de esta serie ha sido su estilo tan caricaturesco, ¿no? Todos los personajes lo tienen y todos los personajes tienen estas expresiones bastante caricaturizadas desde el inicio, y esto ha sido criticado por muchos, obviamente gente que no sabe, perdón que lo diga así, pero gente que no tiene idea de lo que habla, pero es algo muy característico de la serie, es parte de la esencia
de One Piece, y entonces que el G5 sea una exageración de esta característica que está presente en la serie desde el capítulo 1 me parece 10 de 10, obra maestra, la mejor decisión que pudo haber tomado Oda. Y también me gusta que el G5 contraste tanto con el G4, porque sí, el G4 no es un power-up edgy, no es un power-up muy diferente por así decirlo, pero claro, tú ves al G4 y Luffy se infla, se recubre con haki, se ve más imponente, es mucho más grande, incluso Luffy habla de otra forma y esto es algo muy característico del G4 y por eso me gusta que el G5 sea todo lo contrario, porque Luffy sigue siendo pequeño, solo cambia el color de su pelo, el personaje se ve mucho más despreocupado y no sé, este contraste para mí lo hace aún mejor al G5 y aunque como ya dije tengo problemas con la construcción por así decirlo y el trasfondo del G5, todo lo que tiene que ver con la representación de este power-up basado en un elemento característico de la serie siento que le vino muy bien a Luffy y a la serie propiamente tal. Y por eso yo voy a defender al G5 como power-up y como el último power-up de Luffy hasta el final de los tiempos porque es una maravilla. Entiendo que todos tenemos diferentes gustos y te puede gustar más o menos todo lo que acabo de comentar, pero yo siento que tratando de ser un poquito objetivo, las cosas positivas del G5 que comenté sí son más una realidad que una opinión, porque como digo, que el G5 sea una exageración de la caricaturización que siempre ha tenido la serie con sus personajes es algo que, repito, me parece brillante y también el mismo Oda, recordando, dijo hace un par de años o 3 años cuando se estrenó este power-up que entendía que quizás a mucha gente no le gustaría que las peleas se hicieran un poco menos serias por culpa de este power-up, pero dijo que él quería hacer algo diferente y algo más divertido y para él valía la pena arriesgarse y para mí le salió 10 de 10. Aguante el Toon Force, aguante el G5 y también aguante las burlas hacia el G5, ¿no? Aquí no cuestiono nada. De lo siguiente que quiero hablar, y quizás esto es un poco menos controversial, pero yo sí he visto bastantes quejas, es de la muerte de Shirohige a manos de Kurohige. ¿Y por qué quiero decir que esto es algo que a mí sí me gusta y por qué siento que es algo muy criticado? Porque, claro, hay mucha gente que odia a Kurohige a muerte, de verdad lo odian y no lo pueden ver y por lo tanto el hecho de que este tipo tan traicionero, tan rastrero y tan tramposo le diera fin a una leyenda como Shirohige durante el arco de Marineford, sienten que es algo que estuvo mal y que no sé, les molesta muchísimo. O sea, básicamente es como Shirohige no merecía morir a manos de Kurohige y puedo entender, como digo, el por qué, porque Shirohige es un tipo muy querible y porque Kurohige es un tipo muy detestable, pero a mí me encanta evidentemente que esto haya terminado así. ¿Y por qué? Pues porque justamente siento que esto está ligado a lo que hablé en el punto anterior del G5, o sea, que la gente tiene una especie de molde en la cabeza y a veces las cosas tienen que ser así y asá y de esta forma y así porque si no está mal. Y entonces quizás el cliché es que una persona como Shirohige no puede morir a manos de un bastardo como Kurohige. ¿Y por qué ligo esto con el punto anterior? Porque claro, quizás mucha gente piense que el power-up definitivo del protagonista tiene que ser súper malote y genial y súper serio y las peleas finales tienen que ser súper serias de principio a fin o por lo menos el tramo final, cosa que fue todo lo contrario gracias a la aparición del G5 en la pelea de Luffy contra Kaido, ¿no? Y ahora, hablando de la muerte de Shirohige, a mí me gusta que los autores se atrevan a hacer cosas diferentes y en este caso que un personaje tan querido como Shirohige muera de una forma
tan, no sé si cuestionable, pero de una forma tan rastrera a manos de un tipo como Kurohige me fascina. ¿Y por qué? Porque a veces la vida no es justa. Y sí, o sea, Shirohige igual tuvo una muerte épica después con el discurso del narrador y todo eso, la verdad es que fue muy God, por así decirlo. Pero si dejamos eso de lado, que es algo que nosotros sabemos gracias al narrador, si nos ponemos en los ojos de un espectador del mundo de One Piece que vio cómo Shirohige murió a manos de Kurohige, claro, es algo muy cruel y es algo muy injusto, ¿no? Pero, repito, me parece una excelente decisión y esto hace que la muerte de Shirohige en sí me guste todavía más. Quizás esto también me pasa porque Kurohige es un personaje que me fascina y que me encanta y que lo odio, pero de buena manera, y entonces que un tipo tan maldito como Teach le diera su final a un personaje tan memorable y que de hecho es mi favorito de toda la serie como Shirohige es algo que, no se imaginan cómo me gustó desde la primera vez que lo vi, así que yo siempre voy a defender el hecho de que Shirohige haya tenido quizás un final agridulce y no el mejor y no el que todos esperaban. ¿Por qué? Porque esto es algo arriesgado y que sale un poco del molde de lo preestablecido. Terminamos este video hablando del regreso de Sabo y de todo lo que envuelve al personaje en la actualidad, porque yo sé que hay mucha gente que odia a Sabo o que no le gusta el personaje o que sienten que se arruinó después de volver a la trama principal y que a la vez sienten que no aporta nada a la historia y que es un Ace 2.0 y es un personaje sin carisma y vacío y bla bla bla, o sea, todo malo. Y a ver, yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que para mí, repito, para mí, hubiese sido mejor que Sabo no reviviera. ¿Y por qué? Porque es un personaje que con lo poco que apareció durante el arco 3 de 2Y logró ganarse el cariño de muchos, y me incluyo, y yo siento que en muy pocos capítulos Oda logró construir un personaje lo suficientemente querible como para que nos doliera y nos impactara su muerte, ¿no? También uno podría haber sentido que, claro, fue un personaje medio desperdiciado, pero insisto en que Oda lo construyó tan bien que yo creo que todos nos hubiésemos quedado tranquilos si Sabo hubiese muerto y hubiese impactado de cierta manera en el trasfondo de Luffy, ¿no? Y en sus traumas o qué sé yo. Por ese lado yo hubiese preferido que Sabo se muriera, pero habiendo dicho esto, también entiendo que Oda no quisiera desperdiciar a un personaje de tanta calidad como Sabo, y entonces puedo entender que quiera traerlo de vuelta eventualmente en el futuro, y así fue, porque durante Dressrosa volvió el personaje y aquí para muchos ya esto fue algo malo por defecto, porque Sabo ya había cumplido con su rol y ya no tenía nada que ofrecer a la historia, y por eso al final mucha gente ya odió al personaje solo por esto y no les importa nada de lo que Oda tenía planeado para él, y por eso es el Ace 2.0, punto final. Y como dije al inicio, y bueno, basándonos en la temática de este video, yo debo decir que a pesar de que igual tenía un poco de miedo cuando vi que Sabo volvió, la verdad es que al ver el trabajo que hizo Oda, yo siento que su regreso sí estuvo justificado y no es un guionazo ni nada por el estilo, porque durante el mismo arco 3 de 2Y vimos que Dragón salvó a alguien. Yo creo que cualquiera se puede haber dado cuenta de que era Sabo, aunque todo fue bastante poco explícito, pero se podía entender fácilmente que así fue. Entonces era cuestión de tiempo de que el personaje volviese a aparecer en escena. Entonces no es como que salió muy de la nada. Después, el otro problema del personaje siempre fue el por qué no apareció durante 2 años, ¿no? Claro, medio conveniente que perdió la memoria y qué sé yo por el trauma y por el golpe del cañón del Tenryubito y qué sé yo. Yo entiendo que es algo muy conveniente, pero para mí tiene sentido. Es un guionazo, puede ser sí como se dice, pero tiene lógica. También tiene sentido que para mí que viera en el periódico la muerte de Ace y que ahí recién recobrara sus recuerdos.
Lo que sí me hace un poco de ruido es que en todos estos años no haya visto a Ace en el periódico, siendo que desde que Ace se convirtió en pirata fue un personaje muy relevante en el mundo de One Piece. Pero bueno, digamos que no leía demasiado el diario y qué sé yo, ¿no? Esto ya sí me parece mucho más conveniente. Esto ya sí me parece quizás algo mucho más discutible. Pero dejando esto de lado, ahora enfoquémonos en lo que ha hecho Sabo desde que volvió, o en lo que representa Sabo para la historia. Y yo sí siento que no es un Ace 2.0. Sí, se comió la mera mera. Sí, ahora cumple el rol de hermano mayor de Luffy y de hermano mayor que quiere protegerlo, pero esto no me parece mal para nada. Lo de que se comiera la mera mera, yo lo veo como un simbolismo, como una voluntad heredada, qué sé yo. Y el hecho de que sea el hermano mayor de Luffy, bueno, eso es algo que ya se sabía desde el arco 3 de 2Y, ¿no? Entonces tiene que serlo, evidentemente. Y que se preocupe por Luffy también tiene sentido. Entonces yo aquí no veo el drama, la verdad. Ahora, si este fuese el único motivo por el que volvió Sabo, o sea, comer la mera mera, ser el hermano mayor que defiende al hermano menor, y por lo tanto sí ser un reemplazo de Ace, pues claro, yo también tendría mis quejas, pero desde el primer minuto Sabo se diferenció de Ace y de muchos otros personajes porque es un personaje muy poderoso de por sí, o sea, antes de tener la mera mera ya era un personaje muy fuerte y a la vez él está con el ejército revolucionario, una de las facciones del mundo de One Piece que no había sido tan explorada y que de hecho aún falta un poquito, ¿no? Que Oda nos enseñe más cosas del ejército revolucionario y además Sabo está ligado a Dragón, el papá de Luffy, y entonces yo siento que desde un inicio Sabo comenzó a armar su propio camino y claro, en el papel esto sonaba bien, pero ya necesitábamos pruebas de que Sabo hizo cosas importantes y según yo así fue durante Dressrosa y después durante el arco del Reverie y después más adelante en lo que pasó cuando se encontró con el Gorosei cara a cara, ¿no? O sea, hoy en día Sabo es uno de los personajes más importantes y claves del mundo de One Piece por todo lo que pasó con Cobra y el Gorosei y qué sé yo, y es un fugitivo que debería estar muerto pero que ahora sabe que Imu existe y que vio la cara real del mundo, por así decirlo, y entonces, repito, para mí, Sabo es un personaje que no es que sea la sombra de Ace, no es un Ace 2.0, y entonces, viendo que Sabo tiene su propia vida, su propia carrera y sus propias metas, no entiendo por qué todavía hay mucha gente que odia a Sabo y que simplemente lo consideran un personaje que no murió y que no hace nada y que no es importante y que, repito por vez 1.000.000, solo es un Ace hecho en China, un Ace 2.0, un Ace de AliExpress y que no tiene ningún tipo de valor argumental en la actualidad. Así que, en resumidas cuentas, yo valoro mucho al personaje de Sabo y no me parece para nada mal que haya vuelto a la trama principal. Pero, en fin, ¿qué opinas tú? ¿Crees que estas cosas de las que hablé el día de hoy merecen ser criticadas y señaladas de forma negativa? ¿O al contrario, estás conmigo y tampoco te parece que sean cosas tan malas? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te diste cuenta al inicio del video, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.